¿Qué pensaría usted si le pregunto por las tantas razones por las cuales un sitio pueda quedar marcado por eventos paranormales? Me diría tal vez que por el paso de tragedias, de gente que perdió la vida ahí, por accidente quizás, por azares del destino o, tal vez, por cuestiones que a veces ni nos imaginamos. Esta noche escucharemos un relato que nos habla precisamente de eso, teniendo de base los testimonios de las personas, los eventos y, claro, el lugar. Así que aprovechando que estamos por aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia heroica ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, México, desde donde Magdalena Quintana esta noche nos cuenta esto. Cada detalle de lo que me tocó escuchar, vivir, lo recuerdo perfecto. A pesar de que ya pasaron tantos años de esto. Lo que les voy a contar nos remonta a una noche muy fría del invierno del 83. En ese entonces trabajaba en un hospital distinto al que me desempeño a día de hoy. Ya estoy viendo lo de mi jubilación. Pero al decir distinto, me refiero en todos los aspectos. Pues para empezar, era uno ubicado a las afueras de heroico ciudad de Huajuapan, así casi a la orilla de la civilización, y por esto carecíamos de muchas cosas. El único cuarto que tenía en aquel entonces una calefacción que funcionaba era la sala del personal, sitio a donde solíamos ir cada vez que teníamos un momento libre, ya sea para tomar una bebida caliente o simplemente platicar con algún otro colega, que nunca faltaba en ese sitio. La verdad era un lugar muy pequeño, para decir que era un hospital, a comparación de como son la mayoría hoy en día, por supuesto. Justamente esa noche me encontré con Carmen, colega y amiga desde que comencé a trabajar ahí. Mientras yo le daba un sorbo a mi café, ella mantenía su taza apretada entre sus manos para mantenerlas calientes, y no recuerdo muy bien sobre qué tema me comenzó a platicar cuando nos encontramos. Pero de lo que sí me acuerdo perfectamente es cuando, luego de hacer una pausa de silencio, como quedándose pensando, me miró a los ojos para hacerme una pregunta que sí me tomó desprevenida, el tema más que nada. Oye, Magdalena, ¿tú crees en fantasmas y todo eso? Me preguntó, como dudando si hacerlo o no. No le respondí en ese momento, pero al ver la seriedad en su rostro, quise contrastar con el cómo estaba ella, por lo que sonriendo le pregunté que por qué preguntaba eso. Pues es que hace unos días aquí a la enfermera de la mañana la espantaron. Según dijo que una sombra, como una silueta de hombre, se le apareció en el baño y se le fue encima. No le hizo nada, pero dijo que era como si la hubiera atravesado, y que fue luego una compañera quien le vio cómo traía el cuello. Y no sé, yo no la vi, me contaron a mí, que tenía marcas muy rojas de manos, como si la hubieran apretado. Eso apenas saliendo del baño y entraron a revisar, pero no había nadie. Ella se tomó unos días porque se puso muy mal de salud. Era, ya sabes, una mujer mayor y según que no quiere regresar por miedo. Ciertamente ya había oído hablar sobre testimonios de empleados que vivieron alguna clase de fenómeno paranormal, pero como hasta ese entonces yo jamás había visto o escuchado nada, jamás le presté atención. Sin embargo, no había oído de un suceso así, tan reciente. Eso debido a que lo que me habían contado era de hace muchos años. Pero ya ven, esa clase de cosas suelen ser muy comunes en los hospitales.
lugares donde las personas sufren mucho a veces y en el peor de los casos fallecen. Todavía más cuando se tratan de pequeños hospitales o clínicas ubicadas en pueblos o no tan dentro de la ciudad, que siento yo es donde más se cuentan cosas sobre duendes, nahuales, brujas, todo eso. Durante esos pocos minutos que estuve con Carmen, prácticamente me dediqué a calmarla. Le dije que no se preocupara, que de seguro fue algo más, otra cosa, una casualidad, lo que fuera, que no tuviera miedo, que después de todo en nuestro turno no pasaban esas cosas, y eso a pesar de que estábamos de noche. Poco después ya cada quien estaba con su trabajo. Había pasado ya un rato y, como si fuera un chiste, se me contradijo todo lo que justo le había dicho a Carmen. Don Carlos, esa noche, lanzó un grito que no nos creíamos. Lo escuchamos al fondo, y cuando llegamos corriendo a donde habíamos escuchado eso, lo vimos. Ahí confirmamos que había sido él. Este hombre era un señor ya mayor, que se encargaba de la parte del mantenimiento y la limpieza. Podemos decir que en realidad no era un empleado oficial del hospital, pero nosotros hacíamos una cooperación de dinero para poder pagarle su servicio y de ese modo ayudarlo, ya que era un señor que vivía solo en un pueblito más adelante. Él se encontraba en la bodega en ese momento, un pequeño cuarto que habíamos destinado para que él guardara sus herramientas y demás. Yo fui una de las que llegó al lugar casi al último, pero aún así pude ver cómo estaba. Estaba en el suelo, recostado. Este señor temblaba de miedo y balbuceaba, mientras don Leonardo, digámosle así, el único médico que nos acompañaba en ese turno, estaba arrodillado a su lado tratando de calmarlo. La voz balbuceando del pobre hombre, apenas podíamos escucharlo, pero lográbamos comprender a la perfección, por lo que todos los que en ese momento estábamos con él, pudimos entender lo que le había pasado. El señor Carlos contó que él iba llegando a ese cuartito, a dejar sus cosas, sacar otras y, al abrir la puerta, recargado en la pared, vio a un hombre, a una persona adulta, sentado, recargado, pero él nos decía que no era alguien vivo. Muy nervioso el señor nos contaba que esta persona era alguien accidentado de una forma que, disculpen si llega a ser gráfico esto, pero era como si un auto le hubiera pasado encima de la cabeza. Solo que él estaba viendo a don Carlos fijamente, así, aún en ese estado. Está de más decirles que todos quedamos aterrados, ya que con solo haberlo visto en el espantoso estado en el que estaba este señor, nos contagiaba ese miedo. Aún y que buscaron por todos lados a ese hombre, revisaron los pacientes de ese día, que no eran muchos y que no fue difícil saber que no había ni un solo caso así ese día, ni un solo rastro de esa persona. Fue justamente Carmen la que en la noche siguiente, y luego de habernos reunido con los demás enfermeros que estábamos libres en esos momentos, nos enseñó unos expedientes que no hizo otra cosa que asustarnos aún más, ya que con ello básicamente daba por cierto la que tomamos como una manifestación, lo que don Carlos había visto. Comenzó diciéndonos que apenas escuchó la descripción del hombre que vio don Carlos, inmediatamente recordó que hace unos meses había ingresado al hospital un hombre que hospitalizaron por un caso así, de un auto que le quitó la vida, justo como lo describió don Carlos. Era como había pasado eso.
Ese hombre regresaba con unas copas encima de trabajar y pues lo arrollaron. Más de un auto, al parecer. Aún así quedó con vida. Estuvo internado en el hospital por 2 días agonizando, hasta que finalmente falleció. ¿Y saben qué fue lo extraño? Es que todos lo recordamos, apenas ella nos lo contó. Fue por eso que todos nos sentimos todavía peor. Pero igual, tratábamos de decirnos que, aunque todo encajaba, había sido una alucinación de don Carlos, y que era una coincidencia nada más. Ya saben, para llevar mejor el trabajo nos decíamos esto. Conforme las jornadas iban pasando, nosotros íbamos tranquilizándonos. Parecía que sí, todo había sido eso. Nosotras, es decir, Carmen y yo, nos enteramos de algo cuando el asunto ya había terminado. Aunque, a decir verdad, no hubo un caos como fue en el caso de don Carlos, que sí o sí se escuchó por todo el hospital. Hasta los pacientes de seguro se asustaron. Y es que noches después hallaron a una de las enfermeras desmayada, tirada en el suelo en uno de los pasillos. Y cuando la hicieron reaccionar, ella entró en un estado de pánico intenso y empezó a contarnos. Les digo, nosotros llegamos al último, cuando ya había terminado todo eso, pero la escuchamos contándonos lo que le pasó. Dijo ver a una enfermera que ella ya conocía, misma que trabajaba en el turno de la mañana. Dijo que la vio entrando a uno de los consultorios, volteándola a ver y señalándole esa habitación, como indicándole que entrara con ella. La enfermera que vio era la que hace poco había tenido la aparición en el baño, es decir, de la que me habló Carmen aquella noche en la sala de personal. El problema con esto está en que mañanas antes, la familia de esa enfermera había llamado al hospital y nos habían dicho que ella, lamentablemente, había fallecido en su casa. Recuerdo que cuando me retiré de la reunión para seguir con mi trabajo, sentía que todo el cuerpo se me helaba, pero no por el frío del clima, sino por el miedo. En tanto caminaba por algún pasillo que estaba solo, iba mirando hacia todos lados, quizás por la misma sugestión, el miedo de lo que estaban contando que pasaba en el hospital. Cuando hice el nuevo recorrido para administrar los medicamentos de los pacientes, ya me sentía más tranquila, y de paso aprovechaba para platicar un rato con algunos y así sentirme acompañada. Ya eran casi las 4 de la madrugada cuando coincidí con Carmen y otro enfermero en la sala. Por fortuna nadie habló de fantasmas ni de lo que estaba ocurriendo, que de cierta manera evitaba mucho hablar de eso, del fallecimiento también de la compañera, y eso me calmó mucho. Me tocaba administrar los medicamentos a un paciente, por lo que me retiré para hacerlo, y al ir caminando por uno de los pasillos, vi a esa extraña mujer. Era una señora de la tercera edad que no había visto en todo el turno. Sus recogidos cabellos blancos y arrugas, por lo que alcanzaba muy apenas a ver de su rostro, eran lo que me decía que era de esa edad. Usaba, me acuerdo bien, un vestido azul largo con flores, uno que parecía completamente tieso cuando ella daba esos pasos lentos. Lo que me llamó la atención fue que iba empujando una camilla vacía, y aunque la anciana mantenía la mirada baja, pude ver el esfuerzo que hacía al empujarla. Aún faltaban unos metros para llegar hasta ella cuando le pregunté que qué estaba haciendo, que mejor me dejara ayudarla, que no hiciera fuerza en vano. Eso pensando que tan solo se trataba del familiar de algún paciente por ahí. No me respondió, por lo que le volví a repetir la pregunta, pero ahora haciéndolo de una forma todavía más amable. Aún así me ignoró de nuevo, hasta que cuando la alcancé, me pasó algo que nunca creí
me tocaría vivir. Aún y con todo lo que estaba pasando en ese hospital y que sé que puede sonar sacado de una película o qué sé yo, pero es lo que tenía al frente. Es justo lo que vi esa noche. La mujer volteó y su rostro tenía una boca sin dientes con la que me estaba sonriendo de una forma que para nada era una sonrisa cordial, amable, todo lo contrario, como si se estuviera burlando de mi reacción. Sentí cómo se me heló hasta el alma al ver sus ojos. Estos eran totalmente blancos, tal como lo tienen algunas personas que no pueden ver, pero no tuve dudas de que ella sí podía verme, pues empezó a seguirme con la mirada fija en mis ojos. A raíz de ello me quedé muda, y mientras continuaba caminando comencé a temblar. Al pasar a su lado ella siguió mirándome de esa manera tan fea, y al avanzar unos cuantos pasos más apenas ahí me detuve. No sé por qué seguía caminando, la verdad. Volteé y ella ya no estaba. Sin embargo, la camilla continuaba avanzando, deteniéndose luego de avanzar sola un poco. Si no fuera porque justo en esos momentos llegó el doctor, no sé qué hubiera pasado conmigo. Si me hubiera desmayado, caído en pánico o lanzado ese grito que se estaba haciendo típico escucharlo en el hospital. Pero el doctor conmigo llegó con una cara también de espanto. Entre los dos tuvimos que calmarnos, pero de igual forma fuimos a buscar algún otro colega para así poder desahogarnos de alguna manera. Yo fui la primera que contó el susto que me llevé, pero cuando oímos lo que nos contó el doctor, supimos todavía más que algo andaba mal en ese hospital, y todo comenzó de un día para otro. Él nos contó que estaba en su consultorio, solo, no tenía pacientes. Tenía la puerta cerrada, estaba llenando unos informes y, sentado en su escritorio, de repente le empezó a llegar un olor. De nuevo, discúlpenme si a alguien le llega a causar asco lo que les voy a contar. No voy a ser gráfica, de todas formas, al darles los detalles de lo que le pasó al doctor ese día, lo que nos platicó muerto de miedo. Pero aún así puede ser grotesco lo que nos contó esa noche. Él empezó a oler en su consultorio, a eso que huele cuando alguien devuelve el estómago, combinado con un olor a podrido. Se levantó, pues obviamente muy desagradado por ese olor, y no tuvo que buscar mucho porque nos dijo que enfrente de él, al lado de un gabinete, estaba su mamá. Ella, nos contaba el médico, había fallecido hace más de 10 años. Lamentablemente ella dejó este mundo por un cáncer en la garganta, y nos dijo que esa noche lo que estaba parado en su consultorio era la imagen de su madre, con un estado avanzado de ese padecimiento. Ya se podrán imaginar cómo. No puedo comentarlo porque de verdad fue muy feo el cómo nos la describió. Y yo sé que muy probablemente no crean en esto, pero es lo que nos contó esa noche, que la vio así. A pesar de que mientras nos contaba esto, él se veía muy nervioso. Decía que sabía que no era su madre, que eso no podía ser ella, sino algo haciéndole ver eso, porque a su mamá él no la vio en ese estado, como si hubieran dejado que ese padecimiento avanzara por muchos años, y haciendo claro que el físico, la apariencia de su mamá, cambiara tanto de una forma tan grotesca, precisamente nos decía, en la garganta. Aún así, de que él estaba tan seguro de eso, de que no había sido real, solo una visión. Todos esa noche, los que estuvimos cerca de él, incluyéndome, olimos eso,
que nos había dicho el doctor que olía su consultorio. Tenía impregnado ese olor. Sin embargo, también nos dijo que creía saber por qué pasaba todo eso, que a él también le habían estado contando muchas cosas esos días en el hospital, y que buscaría solucionarlo para que nos dejaran por fin en paz. Y así lo hizo. Días después nos dijeron que se había dado de baja. Llegó un reemplazo y se fue, sin despedirse de nosotros. Está de más decirles que en esos momentos no sabíamos a qué se refería con lo que nos había dicho. Y claro, en esa situación, en aquellos años, ¿a quién le pedías ayuda con esto? Lo que hacíamos cada quien era rezar en ratos libres, contarlo en la familia de cada quien e ir a trabajar esperando que ya no nos espantaran en ese turno. El doctor vivía en la ciudad, y desde ahí iba al hospital del pueblo todos los días. No conocíamos mucho de su vida privada, pero al parecer no era un buen esposo, pues su esposa se divorció de él cuando se enteró que le era infiel con otra enfermera en otro hospital al que iba durante la semana. Y todo esto nos lo contaba otro médico, unas noches después de que llegó el reemplazo, y de hecho a nadie le había pasado ya nada raro. Y sí, cuando habló de un culpable se refería a su exesposa, ya que el médico nos seguía contando que esa persona a él le había contado antes de irse, que le hizo un trabajo. No sabe si de brujería o de qué cosa así de obscura, para que no solo le fuera mal en su trabajo, sino que le pasaran cosas horribles de, al parecer, esa naturaleza. Pero pues a nosotros también nos tocó una parte de eso, si es que esa fue la explicación. Y para mí sí la es, pues qué casualidad que apenas nos dijo eso, se fue el médico. Todo eso se detuvo, así de rápido como inició. Nunca más supimos de ese médico. Algunos dicen que falleció de una enfermedad desconocida, supuestamente. Tal vez ocasionada por el mismo trabajo, eso que le hicieron. En cambio otros aseguraban que se había quitado la vida a sí mismo, convencido de que esa era la solución, aunque nunca supimos de dónde sacaban eso. Pero bueno, esos eran solo rumores, no sabemos. Pero lo que sí es que todo por ahí se calmó. Nunca nadie volvió a escuchar cosas extrañas, al menos así de intensas como nos tocó o no. No veíamos nada raro y tiempo después dejé de trabajar ahí. Supe que se remodeló el edificio años después y quizás aún con mayor razón ya no ocurran cosas de ese tipo en aquel hospital. Creemos que dependiendo la razón por la cual un sitio quede marcado, es el tipo de ciclo que debe cumplir o romperse para terminar con lo que suceda ahí. Si se deba concluir con algún trabajo, rituales, pasar cierto tiempo o, quizás, retirar de ahí lo que esté sirviendo como marca, que no es necesariamente el lugar, sino que algo o alguien marque ese sitio por simplemente estar ahí. ¿O usted qué piensa? Cuéntenos. Muchas gracias por apoyar este canal, por apoyarnos también en Spotify. Subimos contenido por allá todos los días, iniciando desde las primeras entregas, así que si usted frecuenta esa plataforma, nos vemos por allá. Gracias de antemano. También por calificarnos con esas estrellas y posicionar el mausoleo. Les agradezco de todo corazón. Querida audiencia, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Subiremos relatos también por allá. Tenemos 2 grupos, Facebook y WhatsApp. Los enlaces los tendrá en el primer comentario. Y por supuesto en la plataforma morada, que hacemos directos de lunes a miércoles, a partir de las 9:20 p.m. hora centro de México. De antemano, le agradezco mucho. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal,
Por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.